los aviones, los buques de la flota norteamericana que están llegando a aguas del Caribe con el argumento de que van a combatir el narcotráfico y el cartel de los soles, acercándose al gobierno de Maduro, asustándolo, aumentando la recompensa. Maduro le responde desde Caracas. Primero vamos a los Estados Unidos, les contamos la evolución de la flota norteamericana que navega por el Caribe rumbo a Venezuela esta mañana desde Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y la estimación es que los 3 destructores que han sido desplegados a las costas venezolanas lleguen el día de mañana. El USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson. Este último se encuentra ubicado en Panamá y de hecho el comandante del Comando Sur, el almirante Elvin Hosley, estuvo visitando este buque durante su paso por ese país, antes de su despliegue y antes de que él continuara su camino a Argentina para avanzar con una gira en materia de cooperación militar, pero estuvo allí visitando ese buque que estaba atracado en territorio panameño. Los otros 2 buques, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, zarparon desde el puerto de Mayport, en Florida, según los análisis de plataformas de rastreo de embarcaciones. Ha habido algunas complicaciones con un despliegue ordenado previamente. Recordemos que el grupo anfibio Iwo Jima, que comprende 3 buques, debía llegar primero al Mar Caribe. El problema es que, según lo que ha trascendido, las embarcaciones tuvieron que regresar al puerto de Norfolk, en Virginia, por cuenta del huracán Erin, que alcanzó categoría 5 hace unos días. Ahora es categoría 2, pero en todo caso, estos buques tuvieron que volver a regresar a este puerto en Virginia para evitar el paso del huracán Erin. Pero en todo caso, este despliegue ha llamado la atención no solo de Nicolás Maduro y su régimen, que están en alerta máxima, sino aquí en Estados Unidos, donde no hay claridad de hasta dónde quiere llegar el gobierno Trump, no solo al movilizar buques, sino los 4.000 infantes de marina efectivos que se encuentran junto a esas embarcaciones. En las últimas horas le preguntaron precisamente a la portavoz Caroline Leavitt si el presidente Trump estaba pensando en poner tropas en terreno venezolano. Leavitt no respondió directamente, pero sí dejó claro que este operativo es para asfixiar a Nicolás Maduro y al narcotráfico. What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Lo que puedo decir sobre Venezuela es que el presidente Trump ha sido muy claro y consistente, está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas a Estados Unidos y traer a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel narcoterrorista. Maduro, y esa es la visión de este gobierno, no es el presidente legítimo, es un fugitivo de la justicia, cabecilla de este cartel que está imputado en los Estados Unidos por traficar drogas, aseguró la portavoz de la Casa Blanca. Y en efecto, ya desde hace años Estados Unidos le está siguiendo la pista, la actividad delictiva del cartel de los soles. Cabe destacar que contra Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino hay acusaciones por narcotráfico y terrorismo en cortes estadounidenses desde el año 2020. Y recordemos que más recientemente les elevaron la recompensa. Maduro ahora tiene una recompensa de $50 millones, Diosdado Cabello de $25 millones y Vladimir Padrino López de $15 millones. A esto se suma que, de acuerdo a las últimas incautaciones, han incautado más de $700 millones en bienes directamente relacionados o de propiedad de Nicolás Maduro, según lo que ha denunciado la Fiscalía General de los Estados Unidos, que también ha añadido que recientemente hubo una incautación de 30 toneladas de cocaína que buscaban entrar a los Estados Unidos y que de esas 30 toneladas, 7 toneladas tenían una relación directa, un nexo directo con Nicolás Maduro. Pero ese proceso también hay que destacar. Allí está además el Pollo Carvajal, entre otros individuos. Él se declaró culpable, hay que destacar, en junio, y hay rumores de que compartió información para salpicar aún más a Nicolás Maduro. Lo cierto es que una vez lleguen a posición, las embarcaciones contarán con capacidades que no serán únicamente para operaciones de interdicción. Tienen misiles guiados Tomahawk, estarán acompañados de aviones de inteligencia P-8 tipo Poseidón, e incluso, si lo requieren, podría haber un desembarco de tropas porque tienen capacidades anfibias con el grupo Iwo Jima, que también viene acompañado del USS Fort Lauderdale y del USS San Antonio, que estarán allí. También tienen capacidad para llevar consigo aeronaves como por ejemplo helicópteros, y lo que se espera
o lo que se dice por parte de los Estados Unidos es que es un cerco contra el narcotráfico y contra los grupos terroristas allí que operan en esa región, en el Mar Caribe, Néstor. Gracias, Juan Camilo. 5 de la mañana, 19 minutos. Y por supuesto, la incertidumbre es si Estados Unidos está dispuesto a encabezar un operativo militar tipo Noriega, como el que sacó al general Noriega de Panamá en 1989, o una invasión como la isla de Granada, que fueron... Está en 1983, hace más de 40 años, que fueron los últimos hechos militares de Estados Unidos en nuestro continente. Hablando de esa posibilidad, hablando de estos operativos militares en el Caribe de los Estados Unidos, anoche, muy tarde, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo, porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida. Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error. Y no es como la prensa dice, Augusto Cubillos, que entonces somos aliados de Maduro. Yo voy a pasar aquí, Maduro va a pasar. Cualquiera que sea el año, el mío está fijado por la Constitución. Ministro de Justicia. Entonces, y ahí estaba el ministro Eduardo Montealegre, y seguramente era un mensaje a él, que Petro manda a decir que terminará su periodo y se va del gobierno, dice él, el 6 de agosto del año entrante. Es el 7 de agosto, cuando dice Augusto Cubillos, le dice a un periodista de la Casa de Nariño. Sobre el tema de Venezuela, el gobierno de Maduro, las instituciones, el chavismo, están cerrando filas alrededor de la posibilidad de que este cerco militar de los Estados Unidos termine en una intervención en Venezuela para sacar el régimen corrupto de la dictadura. Le están diciendo que es Diosdado Cabello y su pandilla los que quieren destruir a Venezuela. Santiago Martínez se encuentra en Caracas. Sí, Néstor, buen día. La llegada de buques estadounidenses al Mar Caribe son ahora para Venezuela solo amenazas, pero a la vez insiste que esas amenazas revelan la falta de credibilidad y ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región. Incluso creen que son acciones desesperadas basadas en difamaciones y amenazas. Todo esto lo contiene un comunicado de Cancillería venezolana publicado en las últimas horas, donde además se insiste o se reitera que acusan al gobierno de narcotráfico, revela su falta de credibilidad y el fracaso de su política en la región. A pesar de esto, se entiende que los milicianos pues se siguen movilizando. Recordemos que son 4,5 millones, según lo que dijo Nicolás Maduro, el 90% de esa reserva, aunque acá en Caracas no se observe ese tipo de respuesta. Ahora, quien también habló de este tema de Estados Unidos fue el ministro de Defensa, Vladimir Perino López. No lo había hecho en los últimos días, lo hizo el día de ayer, y lo hizo pues para preguntarse por qué Estados Unidos no hace lo mismo por el Pacífico colombiano. Dijeron que iban a hacer un despliegue en el Mar Caribe para combatir los carteles. Yo les pregunto a Estados Unidos, ¿y qué pasó? ¿No van a desplegar nada por el Pacífico, por donde sale casi el 90% de la droga para Estados Unidos? O sea, el problema es el Caribe. El tema es Venezuela. Los carteles entonces están en Venezuela. Los cultivos de coca están en Venezuela. Pregunto yo. El problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. O sea, construyendo mentiras que se van haciendo así una verdad. Al mejor estilo de Goebbels, el jefe de propaganda del nazismo. El ministro de Defensa no se refirió en ningún momento a tema de movilización de tropas, ni tampoco de la milicia. Por cierto, sobre Colombia y la frontera terrestre, en este caso habló Diosdado Cabello, recordemos, ministro de Interior y Justicia, y lo hizo para cuestionar al gobierno de Gustavo Petro, pues insiste que del lado venezolano todo está resguardado, bien cuidado al extremo, pero que no puede decir lo mismo del lado colombiano. Una declaración, Néstor, que responde a la afirmación del presidente Petro, que esta semana sostuvo que el ELN, las disidencias de la FARC, tienen una guerra en Colombia y en Venezuela. La guerra que tienen en Colombia con grupos irregulares, paramilitares, eso es una guerra que tiene Colombia histórica, no tiene nada que ver con nosotros. Es más, hemos demostrado con hechos la protección de nuestra frontera. Y nosotros estamos operando a lo largo y ancho de toda la frontera y le ponemos nuestra humilde experiencia, pero nuestra firme experiencia al gobierno colombiano para ayudarlos en lo que podamos a que atiendan su propia frontera. La nuestra la tenemos cuidada, atendida, protegida.
urras de combate a lo largo y ancho, compuestas no solo por la Fuerza Armada, sino también por los cuerpos policiales. Urras de combate, dice Diosdado Cabello, que son estos grupos que están compuestos tanto por el Ejército y la Guardia como por la Policía Local. Por cierto, también destacaron información surgió anoche muy tarde, y es que a partir de hoy y por 30 días el gobierno prohibió el uso, compra y venta de cualquier tipo de dron. Eso incluye incluso fabricación, importación, distribución, capacitación y adiestramiento y operaciones de drones en Venezuela. Una decisión que puede estar alineada a esta respuesta por la llegada de los buques estadounidenses allí al Mar Caribe. Atención, esta madrugada está informando la Armada norteamericana sobre la interceptación. Cogieron 600 kilos de cocaína con los barcos, los destructores norteamericanos que están ya llegando a costas de Venezuela. El motivo seguramente es otro, asustar a Maduro, pero también van por esto, para interceptar el narcotráfico que circula seguramente proveniente desde Colombia a través de costas de Venezuela. Noticia urgente desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Se trata del USS Samson. Este destructor tiene una particularidad y es que no está bajo jurisdicción del Comando Sur, sino que está bajo jurisdicción del Comando Norte, pero ya venía adelantando operaciones de interdicción, el control de flujo de drogas en el área del Pacífico, y eso es precisamente lo que está compartiendo en las últimas horas la Armada estadounidense. Interceptaron una embarcación con unos 600 kilos de cocaína a bordo, con respaldo de la Guardia Costera y a partir de un acuerdo bilateral con el gobierno ecuatoriano. Este destructor está equipado, cabe recordar, con misiles guiados. Tiene capacidad para unas 96 celdas para misiles como los RMI-66, RMI-156 y los Tomahawk, que es un misil supersónico de largo alcance. Esta probablemente fue la última misión de interdicción del USS Samson en el Pacífico, porque luego se trasladó a Panamá, en donde atracó y fue visitado por el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Halsey, antes de zarpar hacia su nuevo destino, la costa venezolana. Este destructor debe ser el primero en llegar al área en las próximas horas, porque los otros dos, el USS Gravely y el USS Jason Dunham, partieron desde el puerto de Mayport, en la Florida. Lo que se estima es que lleguen el día de mañana. Ha habido algunas complicaciones con un despliegue ordenado previamente, porque recordemos que no solamente son estos 3 destructores, sino también el grupo anfibio Iwo Jima, que comprende 3 buques, el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y también otra embarcación, otro buque destructor que debía llegar primero al Mar Caribe. El problema es que, según lo que ha trascendido, estos buques tuvieron que regresar al puerto de Norfolk en Virginia por cuenta del huracán Erin, que alcanzó categoría 5 hace algunos días. Ahora se encuentra en categoría 2, pero entonces este grupo anfibio tuvo que dar vuelta atrás y se encuentra esperando el paso del huracán Erin. Una vez se concentren allí en el Mar Caribe, tanto los 3 destructores que fueron anunciados recientemente, como este grupo anfibio en compañía del submarino de ataque, de los aviones de inteligencia tipo P-8, los Poseidón, así como también las capacidades de desembarco con los más de 4.000 infantes de Marina, Estados Unidos tendrá una presencia militar en la región solo con precedentes, 2 precedentes que tengamos memoria inmediatamente. En 1989, con la invasión a Panamá, más de 27.000 efectivos que participaron en esa invasión, pero también con lo que tiene que ver con la invasión a Granada, que fue en el año 1983. En todo caso, si bien la fachada es para operaciones de interdicción, de control de drogas, la Casa Blanca dejó clarísimo en las últimas horas que esto es una operación dirigida también en contra del Cartel de los Soles y Nicolás Maduro. Escuchemos a la portavoz Caroline Leavitt. What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country. El presidente Trump ha sido muy claro, está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas a Estados Unidos y traer a los responsables ante la justicia. Nicolás Maduro, y esa es la visión de esta administración, no es un presidente legítimo, es un fugitivo de la justicia, cabecilla de este cartel que está imputado en los Estados Unidos por traficar drogas, decía la portavoz Néstor. Sí, Juan Camilo, estos son efectivamente los 2 antecedentes: Granada en 1983, Panamá en 1989. ¿Tienen alguna pista en Washington? ¿Aquí el destino podría ser parecido, meterse a Venezuela? Néstor, si le soy sincero, de aquí no se está hablando de intervención militar todavía. De aquí, de lo que se habla hasta este momento es de presión, de asfixia, de que no va a ser solamente este cerco militar, sino que a nivel judicial también se van a conocer más
cargos en contra de Maduro posiblemente, más información que salpique a Maduro con actividades de narcotráfico, pero todavía no estamos en el punto de hablar de algún tipo de intervención en terreno. Exacto, no estamos en ese punto, al menos en lo que uno habla día a día con las personas aquí. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 6 de la mañana, 23 minutos. Efectivamente, Felipe, la referencia es Noriega. La pregunta es si aquí Estados Unidos va a hacer lo mismo que hacía en el viejo Estados Unidos de los años 80, muy intervencionista, muy imperialista. Pues, Néstor, viendo todos los informes de los medios norteamericanos, pues lo que tiene ahí en el Mar Caribe le daría para una intervención sin ningún problema, porque claro, evidentemente la tecnología va mucho más adelante de la que iba cuando entraron a Panamá. Pero pues no sé si se atreva a intervenir, pero a mí en lo personal me parece que es la única manera de extraer a ese delincuente y ponerlo en manos de la justicia norteamericana, entrando, sacarlo y llevárselo. No sé, Felipe, no creo que esto sea la misma situación de los años 80, pero eso lo dirá el tiempo. Por otro lado, Venezuela, Maduro con su gente, con sus milicianos, se prepara para el peor de los escenarios. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, luego del anuncio de movilización de 4,5 millones de milicianos armados en todo el país para enfrentar las advertencias de la administración Trump sobre Venezuela y con los buques cada vez más cerca del Mar Caribe, desde el gobierno de Nicolás Maduro ahora consideran que toda esa acción son solo amenazas que revelan la falta de credibilidad de Estados Unidos y que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región. Una respuesta un tanto diplomática que contiene un comunicado de Cancillería venezolana publicado en las últimas horas donde se sostiene que esas acciones desesperadas están basadas en difamaciones y que acusar al gobierno de narcotráfico revela la falta de credibilidad. Ahora, el ministro de Defensa, Vladimir Perino López, en un video colgado en sus redes sociales, se preguntó por qué Estados Unidos no despliega también sus buques por el Pacífico, que por ese lado que sale la mayoría de la droga que llega a Norteamérica y no por el Mar Caribe. Decía él que al final todo está basado en mentiras con la única intención de agredir a Venezuela. Dijeron que iban a hacer un despliegue en el Mar Caribe para combatir los carteles. Yo les pregunto a Estados Unidos, ¿y qué pasó? ¿No van a desplegar nada por el Pacífico, por donde sale casi el 90% de la droga para Estados Unidos? O sea, el problema es el Caribe. El tema es Venezuela. Los carteles entonces están en Venezuela. Los cultivos de coca están en Venezuela. Pregunto yo. El problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. O sea, construyendo mentiras que se van haciendo así una verdad. Al mejor estilo de Goebbels, el jefe de propaganda del nazismo. Ahora destacar que una decisión que al menos llama la atención, Néstor, el gobierno firmó y publicó un decreto donde prohíbe la compra, venta y uso de drones en todo el país durante los próximos 30 días. Eso incluye fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento y registro de estas aeronaves no piloteadas o piloteadas a distancia. Una decisión que parecerá ser parte de esta respuesta a la llegada de los buques de Estados Unidos al Mar Caribe, e igual también recuerda lo que fue en 2018 un atentado con drones en contra de Nicolás Maduro. Néstor.